Bienvenidos a la unidad curricular Operaciones Unitarias y Diseño y Operación de Equipo. Hoy hablaremos de un tema muy importante dentro de las operaciones de transferencia de masa, como lo es el equilibrio líquido-vapor. Específicamente hablaremos de la ley de Raoult, importante para entender y comprender los procesos de destilación y para la construcción de las curvas de equilibrio líquido-vapor, llamado también diagrama de equilibrio líquido-vapor para la separación de mezclas binarias, que están constituidas por sustancias miscibles. Cuando se tiene una mezcla binaria que está constituida por dos sustancias orgánicas que son miscibles, presentes en una fase homogénea, esta mezcla, cuando está contenida en un recipiente bajo una determinada presión al que se le está aplicando calor, llega un momento en que esta mezcla comienza a separarse. El componente más volátil pasará a la fase de vapor y parte de ese componente más volátil quedará en la fase líquida. Lo mismo lo hará el componente menos volátil. Pero el primero que va a pasar a la fase de vapor o la fase de gas será el componente más volátil. A medida que el componente más volátil vaya pasando a la fase de vapor de manera progresiva y por los cambios de temperatura, lo hará también el componente menos volátil. Pero en el equilibrio líquido-vapor, en un sistema cerrado, parte del componente volátil y parte del componente menos volátil estarán en equilibrio en la fase de vapor y en la fase líquida. Es decir, que el número de moles constituido o la fracción molar constituida por el componente más volátil y el componente menos volátil, es decir, la suma de ambas fracciones debe ser igual a la unidad. Si estarían en cantidades porcentuales, sería igual al 100%. Es decir, existirá una relación, si se quiere, equimolar. Y lo mismo pasará con el componente más y menos volátil, pero en la fase líquida. Es decir, que no todo el componente o el componente más volátil que pasa a la fase líquida, una parte quedará retenida en el líquido. ¿Ok? Una parte quedará retenida en el líquido, es decir, agotada. Es decir, que la fase de vapor debe estar enriquecida del componente más volátil, mientras que en la fase líquida deberá estar enriquecido con el componente menos volátil, por efecto de la tensión generada, la tensión de vapor. Entonces, eso es lo que se conoce como separación de mezcla binaria, importante para comprender los procesos de destilación. Eso mismo ocurre en una columna de destilación o una columna de rectificación, es decir, destilación con reflujo. Ahora bien, si hablamos de la ley de Dalton, esta ley establece, como estamos hablando de un componente más y menos volátil, es decir, de dos sustancias miscibles o dos componentes miscibles, la presión parcial de Dalton establece que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que lo componen. Tenemos como ejemplo el caso de la mezcla aire seco vapor de agua. Acuérdense que el vapor de agua es el que le impregna la humedad al aire seco. Pero la presión total ejercida por esa mezcla aire-vapor estará relacionada con las presiones parciales ejercidas tanto por el aire seco como el vapor de agua. ¿Ok? Eso será la presión total ejercida por el sistema aire seco vapor de agua. Entonces aquí podemos ver entonces, resumidas cuentas, que esa presión total ejercida no es más que la presión parcial de ambos componentes que conforman esa mezcla binaria. Tomado como el caso o el ejemplo anterior, la mezcla aire seco vapor de agua, muy importante para los procesos de secado, sobre todo en la comprensión de la carta psicométrica o carta de humedad.
Por lo tanto, el número total de moles presente en la mezcla binaria será igual al número de moles ejercido por el componente más volátil más el número de moles ejercido por el componente menos volátil. Para el caso de un gas ideal, tomando en consideración la ecuación de estado que relaciona la presión, el volumen y la temperatura, para el caso de un gas ideal, podemos entonces decir que el número de moles estará directamente relacionado con el producto de la presión y el volumen e inversamente proporcional a la temperatura multiplicada por una constante universal de los gases. Pero sabemos que en un sistema al que se está sometiendo a un proceso de separación donde se está aplicando temperatura, en los estados iniciales y finales, el volumen ejercido por ambos componentes o ambas sustancias será el mismo. Lo mismo será la temperatura. Entonces, tanto el volumen como la temperatura, este valor permanecerá constante. De tal manera, aquí dice que el volumen ocupado es igual para todos los componentes, lo que dijimos anteriormente. Entonces, esto quedaría que el número de moles sería igual a la presión. Es decir, la presión es directamente proporcional al número de moles. Una derivación de esta ley es que la fracción molar del componente en la fase de vapor, es decir, Y, está relacionado con la presión parcial del componente y la presión total. Entonces, recapitulando, la fracción molar del componente en la fase de vapor estará relacionado con la fracción molar de ese componente y el número total de moles que está presente en la mezcla. Sustituimos la ecuación anterior para ambos números de moles, nos quedará esta siguiente ecuación, y como podemos ver en el numerador y denominador se repite la parte correspondiente al volumen y la temperatura por R, igualmente abajo volumen entre R por T. Por lo tanto, lo eliminamos del numerador y denominador y nos quedará entonces que la fracción molar del componente en la fase de vapor estará relacionado con la presión ejercida por ese componente, es decir, su presión parcial, entre la presión total. Es decir, la presión parcial de un componente es igual a la fracción molar del componente multiplicado por la presión total. Es decir, que despejamos de la ecuación anterior, despejamos presión parcial y nos quedará esta ecuación. Para el caso de la ley de Raoult, o la ley de Raoult, perdón, establece que la presión parcial de vapor de cada componente de una mezcla ideal de líquidos, escúchese bien, líquidos, ya no estamos hablando de gases como la ley de Dalton, sino de líquidos, es igual a la presión de vapor del componente puro multiplicado por la fracción molar del componente dentro de la mezcla. O sea, aquí tenemos esta ecuación. Ya no vemos Y, sino que vemos X, es decir, la fracción molar del componente más volátil, pero en la fase líquida. Y vemos que estará gobernada igual por la presión parcial del mismo, ejercido en el sistema o mezcla binaria como tal. Entonces, es importante notar que en la ley de Dalton se está hablando de la presión parcial de una mezcla de gases, mientras que en la ley de Raoult se está hablando de la presión parcial de vapor de una mezcla ideal de líquidos, pero ambas leyes están relacionadas entre sí.
En un sistema ideal donde existe equilibrio entre la fase líquida y gaseosa, podemos igualar las expresiones de la presión parcial obtenidas mediante las leyes de Dalton y Raoult. Sabemos que entonces la ley de Dalton relaciona la presión parcial del componente en la fase de vapor, mientras que la ley de Raoult relaciona la presión parcial del componente o del mismo componente, pero en la fase líquida. Si igualamos ambas presiones, nos quedará entonces esta ecuación donde observamos que ambas fracciones molares de ambos componentes más volátiles estarán relacionados con la presión total y la presión parcial del mismo. Por lo tanto, podríamos despejar de acá la fracción molar del componente en la fase de vapor. Entonces, describiendo cada uno de las variables que tenemos en la ecuación, Y sub A será la fracción molar del componente A en el vapor. Cuando hablamos de A, nos estamos refiriendo al componente más volátil. P sub A es igual a la presión de vapor del componente A a la temperatura dada o del componente puro, es decir, la presión parcial ejercida por el componente más volátil. Y X sub A, por supuesto, es la fracción molar del componente más volátil en el líquido. Por lo tanto, pudiéramos despejar de esa ecuación la fracción molar del componente en la fase de vapor estará directamente relacionado o directamente proporcional a la fracción molar de ese componente en la fase líquida por su presión parcial ejercida e inversamente proporcional a la presión total que ejerce el sistema en la mezcla a la temperatura dada. Entonces, pudiéramos también decir, en el caso del punto de burbuja, que más adelante vamos a especificar a qué se refiere el punto de burbuja. En el punto de burbuja, las fracciones molares tanto del componente más y menos volátil, como lo dijimos en las diapositivas anteriores, es igual a la unidad, es decir, estarán en una relación en una proporción igual a 1 o en una relación porcentual si estamos hablando del 100%. Como sabemos entonces que la fracción molar de ambos componentes es igual a 1, pudiéramos entonces derivar la ecuación anterior y decir que la presión Y sub A sería igual a la presión parcial del componente más volátil por su fracción molar en la fase líquida más la presión parcial del componente B o menos volátil por su fracción en la fase líquida, ambos divididos entre la presión total ejercida por el sistema. ¿Okay? La suma de ambas será igual a la unidad. Esto será en el punto de burbuja. ¿Qué es el punto de burbuja? Es el punto o la temperatura a través del cual la mezcla, óigase bien, la temperatura que se requiere para pasar del estado líquido al estado gaseoso. La primera burbuja que comienza a aparecer en el momento cuando se está evaporando la mezcla líquido-vapor, eso es lo que se conoce como punto de burbuja. Para el caso del punto de rocío, que es todo lo contrario del punto de burbuja, la mezcla se encuentra líquida, ¿verdad? Entonces, en este caso, la suma de las fracciones de ambos componentes en la fase líquida sería igual a la unidad. Por lo tanto, despejando de la ley de Raoult la fracción molar de ambos componentes en las fases líquidas, nos quedará que esta ecuación estará relacionada con la fracción molar del componente en la fase líquida será igual
a la fracción molar de este componente en la fase de vapor por la presión total ejercida e inversamente proporcional a la presión parcial que ejerce este componente. Y lo mismo ocurrirá para la fracción molar del componente en la fase líquida. La suma de ambas fracciones nos conduce entonces a que debe ser igual a la unidad. Entonces, recapitulando un poco, el punto de burbuja sería entonces el inicio del proceso de evaporación, y el punto de rocío sería la culminación de ese proceso a medida que va transcurriendo el incremento de la temperatura. ¿Okay? En pocas palabras, el punto de rocío es aquel momento o la temperatura a través del cual comienza a condensarse o comienza a aparecer las primeras gotas de condensado. Para la construcción de la gráfica de equilibrio líquido-vapor, habiendo explicado anteriormente lo relacionado con el equilibrio líquido-vapor para las mezclas binarias, tomando en consideración la ley de Dalton y la ley de Raoult o la ley de Raoult, ambas relacionadas entre sí por las fracciones molares de los componentes en ambas fases y la presión parcial ejercida por cada uno y la presión total del sistema, entonces pudiéramos muy bien hacer énfasis en lo que es la construcción del diagrama de equilibrio para los procesos de destilación, para las distintas sustancias orgánicas importantes en esos procesos de separación. Tenemos un ejemplo del caso del butano y el pentano. Vamos a construir el diagrama de equilibrio para ambos componentes a la presión y temperatura constante. Tomando en consideración lo derivado de la ley de Raoult, donde tenemos esta ecuación para la fracción molar del componente en la fase de vapor y esta ecuación que relaciona la fracción molar del componente en la fase líquida cuando se habla de mezclas binarias. Podemos ver acá que en este caso estará relacionada con la presión total y la presión parcial ejercida por el componente A y B, es decir, más y menos volátil, pero en la fase líquida. ¿Okay? Con la ayuda de estas dos ecuaciones pudiéramos muy bien construir los diagramas de equilibrio. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Ya en un momento vamos a ver con detalle cómo sería esa aplicación. Localizamos las temperaturas de ebullición. Cuando hablamos de temperaturas de ebullición, pues nos estamos refiriendo a ambas sustancias por separado, es decir, sustancias puras. Pero cuando esas sustancias están unidas en una mezcla binaria como tal, ya no se habla de puntos de ebullición, sino que se habla de puntos de burbuja, porque están en una mezcla, no están separadas. Si estuvieran como sustancias puras, es decir, que yo voy a someter a calentamiento a esa sustancia pura, como el caso del butano, no hablaría de punto de burbuja, sino que hablaría de punto de ebullición. ¿Ok? Entonces, en esa gráfica encontramos que la temperatura de ebullición del componente, en este caso el butano, es decir, A, el más volátil, es igual a 25 grados Celsius, mientras que el pentano, la temperatura de ebullición es 92 grados Celsius. Dentro de este rango de temperatura es que vamos a construir ese diagrama de equilibrio. Estas temperaturas de igual manera indican que el primer componente en separarse en la mezcla conformada por ambas sustancias sería entonces el butano, que será el componente que presenta menor punto de ebullición, es decir, sería el más volátil. ¿Ok? Empleando la gráfica presión-temperatura podemos observar que en la misma vamos a encontrar unas líneas rectas diagonales paralelas entre sí. Cada línea representa un líquido o una sustancia orgánica. A medida que esas líneas se superponen,
las que estarán por encima indicarán que presentan mayor grado de volatilidad y las que estén por debajo indican que tendrán menos volatilidad con respecto a aquellas que presentan más volatilidad. Ok. Aquí detalladamente podemos observar la gráfica, presión, temperatura, tenemos la presión expresada en libras pulgadas cuadradas, es decir, en PSI, y la temperatura expresada en grados Fahrenheit. Vemos las líneas diagonales, cada una superpuesta, paralelas entre sí. Aquí observamos el etileno, aparece como primera línea, y por último el mercurio. Y vemos diferentes líquidos o diferentes líquidos orgánicos: propano, butano, pentano, acetona, etanol, etcétera. Vemos que la presión, la menor va desde 0,1 hasta 10.000 psi. Aquí vemos los puntos críticos, que sea la presión crítica. Acuérdense que la presión crítica en los diagramas presión-volumen, cuando hablamos en el caso de la termodinámica, es el punto donde la fase líquida y la fase de vapor coexisten. Es decir, no hay una separación de ambas fases. Se ve una sola fase de manera homogénea. Ok. Entonces lo primero que tenemos que hacer es localizar la presión. En este caso estamos hablando de una atmósfera que es equivalente a 14,7 psi. Este 14,7 es muy complicado localizarlo en la gráfica, estaría entre 10 y 20. Aproximamos a 15 para darle una localización mucho más exacta y con menos dificultad. Luego trazamos una línea recta desde esa presión. Para el caso del butano, trazamos una línea recta donde corte la línea correspondiente al butano, y en este punto donde corta, o punto donde intersecta, bajamos una línea recta hacia la línea correspondiente a las temperaturas. Vemos que la temperatura para el caso del butano estaría comprendido entre la temperatura de 25 grados Fahrenheit, que será su temperatura de ebullición para el caso de ese líquido orgánico. Lo mismo hacemos con el caso del pentano o N-pentano. Trazamos una línea desde la presión, una línea recta, la hacemos coincidir o intersectar con la línea correspondiente al pentano. Luego bajamos con otra línea recta hacia el eje de las temperaturas y encontramos que esa temperatura estaría comprendido aproximadamente a 100 grados Fahrenheit. Es importante que esta carta se haga, o esta lectura se haga de manera más ampliada para tener exactitud entre los valores encontrados, y debe trabajarse con escala. Ok, muy bien. Seguidamente, tomando en cuenta el gráfico anterior, pudiéramos también determinar las presiones parciales de cada uno de los componentes a diferentes temperaturas. En el gráfico anterior lo que hicimos fue, a partir de la presión total de la mezcla binaria que se va a someter a evaporación, lo que hicimos fue determinar el punto de ebullición de cada uno de los componentes y determinar cuál de ellos es el más y el menos volátil. En este caso, el más volátil es el butano, que presenta un punto de ebullición menor. Ahora vamos a determinar las presiones parciales para cada uno de esos componentes a diferentes temperaturas. Pudiéramos empezar con el caso del butano. ¿Qué temperatura o qué presión parcial posee el butano cuando alcanza la temperatura de 92 grados Celsius? Entonces, partimos con la temperatura, trazamos una línea vertical hacia la línea correspondiente al butano, intersectamos con esa línea, trazamos una línea paralela al eje de las presiones, y en ese momento podemos observar que la presión parcial que ejerce el butano a 92 grados Celsius es
de aproximadamente 45 grados, 45 psi, perdón. Lo mismo vamos a hacer con el caso del pentano. En este caso vamos a localizar la presión parcial, que es ese pentano, a la temperatura menor en la escala de la que tenemos en el rango de temperatura, que sería en este caso 92 como la temperatura mayor y 25 como la temperatura menor. En este caso vamos a subir con 25 grados Celsius, 25 o 23 grados Celsius exactamente. Trazamos una línea recta vertical que se sitúe o que intersecte con la línea del pentano, y luego trazamos una línea paralela al eje de la presión, y podemos observar que la presión parcial ejercida por el pentano a 25 grados Celsius estaría comprendida entre 2 y 4, exactamente 3 psi de presión absoluta. Ok, y así sucesivamente lo vamos haciendo en ese rango de temperatura comprendido entre 92 y 23 grados Celsius. Con eso vamos a construir 25 grados Celsius, perdón. Con ese rango de temperatura vamos a construir el diagrama de equilibrio XY a diferentes temperaturas. Vemos entonces que ese rango estaría comprendido entre 25 y 92. Podemos observar que lo primero que hicimos en la gráfica fue que a la presión de una atmósfera, es decir, a 15 psi, el punto de ebullición del butano es 25, y para el caso del pentano el punto de ebullición es 92. Nos movemos entre ese rango de temperatura. Podemos dividir la escala entre 15 y 15 para encontrar las temperaturas a 40, 55, perdón, para encontrar las presiones parciales a 40, 55, 70 y 85. Por ejemplo, si comenzamos con el caso del pentano, la presión parcial ejercida a 25 grados Celsius, perdón, comenzamos con el butano, la presión parcial ejercida a 92 sería 47 psi, que fue lo que hicimos en la gráfica anterior. Mientras que para el pentano a 25 grados Celsius la presión parcial ejercida es 3 psi. De la misma manera lo vamos a hacer a 40, 55, 70 y 85 en la gráfica, y vamos a encontrar todas estas presiones parciales tanto para el butano y para el pentano. Seguidamente vamos a proceder a determinar las fracciones molares del componente más volátil en la fase de vapor y la fase líquida, es decir, Y y X, en función de la temperatura. Escogemos una temperatura del cuadro anterior. En este caso vamos a escoger la temperatura de 40 grados Fahrenheit. Es oportuno indicar que en las láminas anteriores hacía mención sobre las temperaturas expresadas en grados Celsius. Corrijo, las temperaturas en el diagrama están expresadas en grados Fahrenheit, para hacer la corrección y acotación al respecto. Ok, entonces vamos a escoger este rango de temperatura, o esta temperatura a 40 grados Fahrenheit. Encontramos en la gráfica que a esta temperatura la presión parcial ejercida tanto por el butano y el pentano son 18 y 4,5 respectivamente. Con esas presiones parciales a esa temperatura, empleando las ecuaciones tanto para la fracción molar en la fase líquida y en la fase de vapor según la ley de Raoult, tenemos que la fracción molar en la fase líquida está relacionada con la presión total y las presiones parciales ejercidas por el componente más y menos volátil a esa temperatura, que en este caso sería 40 grados Fahrenheit. Vamos a sustituir esos valores acá en la ecuación. Sabemos que la presión total de la mezcla binaria es 15 psi, y en este caso la presión parcial del pentano sería 4,5 y la del butano 18. Sustituyendo nos quedaría que esa fracción molar a la temperatura de 40 grados Fahrenheit, la fracción molar alcanzada por el componente más volátil en la fase líquida es igual a 0,78. De la misma manera lo vamos a hacer aplicando la ecuación para la fracción molar del componente más volátil en la fase de vapor. Tenemos que relacionar la presión parcial por su fracción molar en la fase líquida y la presión total de la mezcla binaria o la presión total del sistema. Sustituimos los valores
y encontramos que esa fracción molar en ese momento sería 0,94. Ok. Lo mismo lo vamos a hacer, el mismo procedimiento, aplicando las mismas ecuaciones, lo vamos a hacer tanto para 25, 55, 70, 85 y 92 grados Fahrenheit. Encontramos entonces que todas las fracciones molares, tanto en la fase líquida como en la fase de vapor, en ese rango de temperatura entre 25 y 92 grados Fahrenheit, para la construcción del diagrama de equilibrio, obtuvimos todos estos valores. ¿Okay? Vemos que a 25 grados Fahrenheit la fracción molar, tanto del componente más volátil en la fase líquida y en la fase de vapor, es igual a la unidad. Y que esta gráfica parte obviamente del origen, a la temperatura de 92 grados Fahrenheit. Podemos decir también, observando la gráfica, observando la tabla de datos, que el componente más volátil, que en este caso sería el butano, alcanza su mayor concentración en ambas fases, es decir, en la fase líquida y en la fase de vapor, a 25 grados Fahrenheit, que es su punto de ebullición, mientras que a 92 grados Fahrenheit se agota totalmente, es decir, no debe existir nada de o de fracción molar tanto del componente hexano, del componente butano, tanto en la fase líquida como en la fase de vapor. Es decir, estará totalmente agotado a esta temperatura. Procedemos entonces a graficar cada una de esas coordenadas x, y en esta gráfica, que relaciona la fracción molar del componente más volátil en el vapor y la fracción molar del componente más volátil en el líquido, es decir, Yx. Vemos acá una diagonal correspondiente a 45 grados de ángulo. Esta diagonal, en esta diagonal se puede observar que las concentraciones tanto del componente en la fase de vapor y en la fase líquida son iguales, que Y es igual a X. Vamos a localizar cada uno de las coordenadas X, Y a las diferentes temperaturas que tenemos en la tabla anterior, es decir, a 25, 40, hasta llegar hasta 92. Sabemos entonces que a 25 el valor correspondiente a Y y X es igual a 1. 1 para acá y 1 para acá. Mientras que a 92 el valor de Y y X, es decir, del butano en la fase líquida y vapor, está totalmente agotado, es decir, 0 y 0. Por eso es que esta gráfica parte del origen. Para el caso de 40 grados Fahrenheit, la fracción molar en la fase líquida corresponde a 0,74, mientras que en la fase de vapor la fracción molar es equivalente a 0,93. Conseguimos nuestro segundo valor. De igual manera hacemos con los demás valores. Vamos localizando las coordenadas X, Y. Cada una deben estar intersectadas con la curva de equilibrio, o mejor dicho, cada una de estas coordenadas y estos intersectos me va a permitir obtener la curva de equilibrio líquido-vapor que vamos a ver a continuación. Localizamos todas las coordenadas Y, X del cuadro anterior. Ok. Luego unimos cada uno de estos puntos y obtenemos esta curva de equilibrio. Esta curva de equilibrio correspondiente a la curva de equilibrio líquido-vapor para la mezcla binaria butano-pentano a diferentes temperaturas. ¿Qué observamos acá? Que esa curva de equilibrio, esa curva como tal, y cada una de sus partes que la conforman, podemos clasificarla de la siguiente manera. La región correspondiente
entre la diagonal y la curva es lo que corresponde a la mezcla líquido-vapor. La línea diagonal corresponde a el estado de vapor saturado. La curva como tal corresponde a la zona de líquido saturado. Por encima de la curva estará la zona de los líquidos subenfriados y por debajo de la línea diagonal o vapor saturado estará el estado de vapor sobrecalentado. Entonces, tomando en cuenta lo observado en la gráfica anterior, pudiéramos definir qué son cada una de esas partes o zonas correspondientes. Primero, el punto de burbuja quedará definido como la temperatura a la cual una mezcla de líquido de una composición dada comienza a vaporizarse a medida que la temperatura aumenta, es decir, es el inicio o el comienzo de la transición del estado líquido al estado gaseoso. Mientras que el punto de rocío sería la temperatura a la cual la mezcla de vapores comienza a condensarse por enfriamiento. Para el caso del líquido subenfriado, es aquel líquido que se encuentra por debajo de su punto de burbuja. Para el caso de vapor saturado, es el vapor que se encuentra en su punto de rocío, y el líquido saturado sería aquel que se encuentra en su punto de burbuja. Tenemos acá un ejemplo de una mezcla cuya fracción molar del componente más volátil en la fase líquida corresponde a 0,22. Si quisiéramos determinar cuál es su punto de burbuja y cuál es la temperatura a la cual se alcanza el punto de burbuja para la misma, trazamos una línea vertical que se intersecte con la curva de equilibrio, de tal manera que pudiéramos entonces localizar en el eje de la temperatura su temperatura. Esta temperatura de burbuja sería 68 grados Fahrenheit. De la misma manera pudiéramos localizar en el eje de las Y la fracción molar del componente más volátil en la fase de vapor, y esa fracción molar la vamos a llamar la fracción molar de burbuja, que corresponde a 0,58 aproximadamente. ¿Ok? Si esa mezcla, que está localizada a una temperatura de burbuja aproximadamente 68, la calentáramos hasta aproximadamente 92 grados Fahrenheit, estaríamos entonces en la zona correspondiente a vapor sobrecalentado, o esa mezcla estaría en forma de vapor sobrecalentado. Si de la misma manera esa mezcla, a partir de este punto, la enfriáramos hasta 55 o hasta 40 grados Fahrenheit, vemos entonces que ya ubicaríamos esa temperatura, o esa mezcla estaría localizada en la zona, o se encontraría en la forma o en el estado de líquido subenfriado. ¿Ok? Gracias por su atención, espero les sirva de mucha ayuda y nos veremos en una próxima oportunidad.